Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Elvio Galati y este video tiene que ver con la presentación a través de una cápsula de mi libro La costumbre en el derecho argentino. Recuerden que pueden descargarlo de manera gratuita de internet poniendo simplemente su título y el autor, o de mi página personal elvioacademia.wordpress.com, ¿sí? En el video anterior nosotros hicimos referencia a lo que sería el análisis más general de la costumbre en el derecho argentino y hablamos sobre sus perspectivas básicas, la perspectiva histórica, luego la ontológica, la epistemológica, la política, y llegamos hasta las perspectivas jurídicas haciendo una introducción. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un análisis trialista, desplegando un análisis de la costumbre en sus aspectos sociológicos, normativos y finalmente los diquelógicos o de justicia, ¿sí? La metodología que nosotros utilizamos fue la de las preguntas, entonces comenzamos con ellas. ¿Qué significa un análisis complejo de la costumbre? ¿Puede la costumbre desde una visión sistémica regenerar el derecho? ¿La costumbre tiene reglas? ¿Todas las costumbres son justas? ¿Es primero la ley o primero la costumbre? ¿Qué relación hay entre la evolución y la costumbre? ¿Cuáles son los requisitos de las costumbres? ¿Quiénes establecen dichos requisitos? ¿Qué relación hay entre la moral y la costumbre? ¿Hay que probar la costumbre? ¿Cuál es la sanción ante la falta de cumplimiento de una costumbre? ¿Qué fuente prevalece en caso de conflicto de todas las fuentes que se conocen? ¿Sí? ¿Se interpreta o se aplican la voluntad popular? ¿Los fallos plenarios van contra la costumbre? ¿La ley puede imponer su inderogabilidad frente a la costumbre? ¿Se enmascara la existencia de la costumbre como instituto jurídico? ¿Qué jerarquía hay entre las fuentes normativas y las consuetudinarias? ¿Qué papel juega el trialismo como teoría general del derecho en este problema? ¿Cómo se clasifica la costumbre desde la ley? ¿Qué utilidad tiene? ¿Es posible clasificar a la costumbre desde la costumbre? ¿Hay alguna relación entre la costumbre y el sistema de precedentes anglosajón? ¿Qué dicen las normas jurídicas sobre la costumbre? ¿Es la costumbre una norma a pesar de no estar escrita? ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional sobre la costumbre? ¿Hubo algún cambio luego de la reforma de 1994? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué cambió la reforma de 1968? ¿Qué cambió luego y con el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué relación hay entre el sistema capitalista y la costumbre? ¿Cuál es la historia de la costumbre en las normas argentinas? ¿Qué relación hay entre el Martín Fierro y el Código de Vélez? ¿Qué hacer con las costumbres de los pueblos originarios? ¿Es mejor no decir que la costumbre deja sin efecto normas, por más que las leyes no lo digan? ¿Es una costumbre desconocer el valor de la costumbre? ¿Acepta el derecho canónico el valor de la costumbre? ¿Hay disposiciones legales que ahoguen la costumbre judicial? ¿Las regulaciones del derecho internacional son más favorables a la costumbre? ¿Qué dice la doctrina como fuente sobre la costumbre como fuente? ¿Qué han dicho los proyectos de reforma al Código Civil sobre la costumbre? ¿Sí? En este sentido, ustedes pueden ampliar también sobre lo que ha dicho el Código Civil y Comercial en el texto que escribí, el Código Civil y Comercial ante la complejidad del derecho de la salud. Siguiendo con las preguntas, ¿qué dicen los fallos sobre este tema? ¿Hay diferencias según la rama jurídica de que se trate? ¿Hay costumbres injustas? ¿Qué valores desarrolla la costumbre? ¿Es propio del ser humano acordar o imponer? ¿Es más justa la norma o la costumbre? ¿Puede el pueblo equivocarse? ¿Qué pueblos se equivocan? ¿El conocimiento científico se expresa en las leyes? ¿Es la ley más reflexiva que la costumbre? ¿Por qué ciertas leyes hoy son consultadas en audiencias? ¿Por qué cada vez son más frecuentes los amicus curiae, los amigos del tribunal? ¿Qué significa autoorganizarse? ¿La costumbre es más democrática que la ley? ¿La ley que se opone a la costumbre genera inseguridad? ¿Es lo mismo que el pueblo se manifieste en votos y que exprese directamente la regla con una costumbre?
¿En qué rama del derecho prevalece más la costumbre? ¿Cuáles son las ramas más autoritarias y cuáles son las ramas más autónomas? ¿Podríamos imaginarnos que hay una costumbre que reconoce la constitución de hipoteca sobre un bien inmueble comprado por boleto a pesar de que no se le estipule? Bien, pasemos ahora entonces al horizonte jurídico educativo que plantea también el libro del que estoy comentando. ¿Cómo reformar una costumbre injusta? ¿Qué función cumple el ejemplo? ¿Qué valor tienen los homenajes y la educación? ¿Cuánto influye la constante comunicación entre los seres humanos para el cambio de los hábitos? ¿Puede prosperar algo si los particulares no están interesados? Bien, hay un párrafo que me gustaría destacar para ir cerrando del texto que escribí. El día que comprendamos la costumbre será el día que comprenderemos la necesidad, y poco se puede hacer contra ella. Lo que claramente no puede hacerse es desconocerla. Bien, este comentario o estas cápsulas se hicieron a través de preguntas. Las preguntas son incómodas porque a veces nos invitan a participar, a reflexionar, a pensar e involucrarnos, pero es la manera de no someternos, cuestionar, criticar, que eso es básicamente la filosofía, y hacernos cargo de nuestro destino, y el que construimos también como sociedad junto con los demás. Y ello es lo bueno de la costumbre, que se da la libertad a cada uno para que por sí mismo se organice. Como decía mi maestro Werner Goldschmidt al legislador, que respete la voluntad del mandante, del que vota. Y como conclusión, ojalá que este libro sea un ejemplo de ciencia básica, tan criticada hoy en día. En ese sentido, dice el padre del pensamiento complejo, Edgar Morin, nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcelarizado, volviendo a lo que decíamos al comienzo del primer video. Nunca pude aislar un objeto del estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. Nótese la relación con la costumbre. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Piensa en las dimensiones que analizamos acerca de la costumbre, la social, la normativa, la diquelógica. La consideración entonces de la costumbre es una prueba de un derecho diverso, complejo. La costumbre no nace de imposiciones del poder. Savigny justamente decía que es la reunión de los individuos extraños al poder. La nueva física nos dice que podemos crear orden a partir del desorden, lo cual acentúa la responsabilidad del individuo. La costumbre entonces es una forma de autoorganizarse y nace de acuerdos espontáneos y libres. Y para ello hay que escuchar y dialogar. Espero entonces que disfruten y que critiquen el libro que tienen en sus manos y en sus pantallas en este caso. Y así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, no olviden descargarlo de internet de manera libre y gratuita. Esta entonces fue unas palabras acerca del libro La costumbre en el derecho argentino de Elvio Galati. Hasta la próxima.